Lo que voy a contaros se lo he contado a mucha gente. No soy de los de guardar secretos, no me cuesta nada, no tengo secretos, digamos, en el mundo empresarial. Los otros me los callaré. Y evidentemente es un momento duro. Que tus socios con los que llevas trabajando más de 10 años, con los que has vivido y sufrido, y te echen de tu empresa, chungo. Creo que el tema es darle la mínima importancia posible al fracaso, de verdad, ¿eh? Y ojalá hagamos lo mismo con el éxito, porque es la mejor manera de soportar emocionalmente las montañas rusas, que es emprender. Emprender y que a la primera te salga bien es una putada, porque a la segunda te crees que sabes y encima tienes dinero. Es la mejor manera de perderlo. El consejo es pensar muy bien en el negocio que hay detrás de la startup. Sin negocio no va a haber inversión. O sea, es que dinero hay ahora mismo, ¿eh? Estamos en un momento muy bueno a entender que no todos los emprendimientos han de ser startups, que se puede emprender en crear empresas más convencionales, que el ecosistema económico las necesita. El no ser consciente de que hay que hacer el mínimo producto viable es un error súper habitual y es carísimo ese error. Es que cada vez el emprendedor emprende con unos criterios más de voy a buscar el éxito. Sin ecosistema no hay startup y es lo que a veces les cuesta más entender. Hacer una startup sin tener los recursos para meterte en el ecosistema y usarlo es casi una condena de fracaso hoy en día. Bienvenidos a No Surrender, el podcast donde tratamos el emprendimiento de verdad, lo que implica éxitos, fracasos, incluso segundas oportunidades. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, Quino Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo gracias. Muy bien. Ahora muy bien. Pues bueno, Quino es toda una referencia en el mundo del emprendimiento, también es un impulsor del talento joven y un referente y alma de Attico Lab, que ahora nos contarás un poco entre Attico Lab y Attico Hub. Vemos las diferencias. En este episodio nos gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria, también que nos des consejos, ¿no? Viendo tu experiencia que has tenido y sobre todo qué aprendizajes has aprendido de tus errores que cometiste, que nos comentabas antes detrás de cámaras. Vamos a empezar con una serie de preguntas rápidas. La primera sería, Quino, si tuvieses que emprender desde cero, sin contactos, sin dinero, ¿qué harías en tus primeros 7 días? Buscar esos contactos, buscar esa ayuda y pensar en el modelo de negocio de lo que voy a hacer. Porque los emprendedores empezamos con ideas y nos olvidamos de los negocios. Y Quino, como mentor de referencia, ¿nos puedes citar 2 libros que te hayan marcado? Mira, hay uno que me gustó muchísimo, que es Organizaciones Exponenciales, de Salim Ismail, como referente de cómo ha de ser una empresa que ha de crecer. Y luego no es un libro, pero hay un documento que es el Business Model Canvas, del tipo este de nombre impronunciable, Osterwalder o algo así, que yo le hubiera dado el Premio Nobel de Economía por ser capaz de meter una empresa en un papel. Me parece mejor que cualquier libro de economía que haya visto. ¿Y tienes algún hábito o alguna rutina que te ayude a tomar decisiones bajo presión? Mira, soy un anarco total. No tengo ningún hábito, ninguna rutina. Creo que nunca hago lo mismo. Entonces, no hay para mí, ninguna diferencia en tener presión o no tenerla cuando tomo una decisión. Pues Quino, empecemos por el principio. ¿Quién es Quino Fernández? Cuéntanos un poco tu trayectoria. Como tengo una edad, la resumiré, ¿vale? Empecé en el mundo informático, di el salto a la multinacional, concretamente a Apple Computer España, y después emprendí. Al principio emprendí en lo que es tecnología, pero apareció el boom de Internet, hablo de los años 90, y enseguida nos metimos en Internet, mi socio y yo, ¿no? Hicimos la que yo siempre he dicho, primera agencia digital de España, que se llamaba Briefing. Hicimos las primeras webs potentes españolas, la primera web de La Caixa, la primera web de Porcelanosa, yo qué sé, de Editorial Planeta. Y luego, cuando llegó el pinchazo de la burbuja, creamos una agencia convencional y yo estuve trabajando desde fuera de la agencia siempre en tecnología y comunicación. Hasta hace ya unos 10, 12 años que dejé el mundo de la empresa y me he dedicado casi full time al tema startup, ¿no? Advisor, inversor o a dirigir aceleradoras, que es mi actividad actual. Tu camino es toda una referencia para el mundo del emprendimiento y el mundo empresarial. ¿Cuál dirías que fue, echando la vista atrás, el punto de inflexión en tu carrera profesional? Ha habido un par. El primero es cuando dejas la multinacional, dejas la empresa grande para emprender y te lanzas al vacío. Eso es un punto importante, ¿no? El vértigo de voy a emprender y dejo de tener el sueldo fijo y seguridad, ¿no? Y luego hubo otro, cuando ya dejo la empresa para ser un freelance y dedicarme a moverme por el ecosistema, ¿no? Donde dependes un poco más de ti mismo. Son 2 puntos de inflexión importantes, ¿no? Y en este último es cuando entro en el ecosistema emprendedor y descubro con casi 50 tacos lo que para mí ha sido el mejor trabajo de mi vida, que es el tema de la aceleración de startups y ayudar a emprendedores. Son 2 puntos importantes. ¿Y qué es lo que te motivó a unirte a Attico Labs? ¿Y cómo has visto la evolución desde sus inicios hasta el día de hoy? Mira, yo entro en el mundo del apoyo a emprendedores gracias a Carlos Blanco, que me invita a ser mentor de Connector cuando lo monta. Hace ya más de 12 años nació Connector, 12 o 13 años. En ese momento me dedico a ayudar a startups como mentor, me lo paso muy bien y unos años después
Carlos me pide que le ayude dirigiendo la aceleradora, dirigiendo Connector, y paso de ser mentor a ser el director de Connector. Y me lo paso todavía mejor. ¿Qué queréis que os diga? Realmente tienes más libertad, trabajo con más proyectos. Y unos años después, para ganar todavía más libertad, Carlos y yo decidimos que yo deje la dirección, lo hicimos de común acuerdo, ¿no? Dejo la dirección de Connector y empiezo a buscarme la vida para hacer lo mismo de otra manera, digamos, ¿no? De hacerlo yo. Y di con los chicos fundadores de Ático, del coworking Ático, que ya existía, llevaba 3 años. Intermedio, no soy founder de Ático, todo el mérito de Ático lo tienen otros, porque Ático es un proyectazo. Y hay gente que se cree que lo he montado yo. No, ya me hubiera gustado. Pero doy con ellos y cuando les propuse montar una aceleradora les faltaron segundos para decir que sí. Y justo al principio de la pandemia, en el 20, decidimos crear Ático Lab, que es un spin-off de Ático, participado por Ático y por mí. Y algún otro mentor que se sumó a la iniciativa. Y entonces ya nace Ático Lab como aceleradora. Pero digamos, primero fue Connector y antes el mentor de Connector. Estuviste en Apple cuando aún no era la marca que es a día de hoy. No sé si esa filosofía americana de empresa o esa manera de organizarse a día de hoy te ha influido a la hora de organizar tus proyectos. Me influyó muchísimo, porque era una empresa muy distinta. Yo además venía de la consultoría. Yo estaba con lo que ahora se llama Accenture, que antes era antes en consulting. Yo estaba en consultoría. Y de repente eres una empresa americana con un estilo de dirección distinto, una estructura plana, donde tú podías sentarte con el director general de Apple España y decirle lo que pensabas, ¿no? Con toda crudeza incluso. Ostras, me marcó muchísimo. Es cambiar a un estilo de dirección muy difícil. Es mucho más difícil el estilo cercano que el jerárquico, ¿no? Y creo que desde entonces lo he ido practicando en todas las empresas en las que he estado. Y como mentor de docenas de startups, ¿no?, que estás comentando, ¿qué es lo que más te sorprende al estar trabajando mano a mano y sobre todo con estar emprendedores muy jóvenes? Vas a parecer un viejo cuando lo diga. Sangre fresca, es genial estar con esa ilusión, con esa gente que están haciendo cosas buenísimas y con todo su espíritu y toda su iniciativa. Yo me lo paso muy bien. O sea, y no me sorprende nada, ¿eh? O sea, me sorprende, os puedo hablar de una startup que hemos cogido hace poco, que ni siquiera es una startup, una destilería de Ginebra, ¿vale? Montada por un chico como proyecto de fin de bachillerato, no de carrera. No tenía edad legal para beber y montó una destilería de Ginebra. ¿Cómo no te vas a emocionar con eso? Claro. Es que te lo pasas muy bien. Kino, a lo largo de tu carrera has estado cerca del éxito, del fracaso. Me imagino que gestionar estos dos momentos tan distintos debe ser complicado. ¿Qué aprendizajes te llevas a nivel personal y a nivel profesional de estos dos momentos? Yo creo que he tenido mucha suerte. Debo ser poco sensible, no sobre la palabra. Y creo que he encajado muy bien en ambas cosas. Y en mi trayectoria más fracasos que éxitos, ¿no? Lo que pasa es que uno quiere recordar los éxitos siempre, ¿no? Problema del éxito, que te creas que lo sabes todo. De hecho, alguno de mis fracasos viene del éxito. Emprender y que a la primera te salga bien es una putada. Porque a la segunda te crees que sabes y encima tienes dinero. Es la mejor manera de perderlo. Y Kino, durante tu trayectoria has tenido unos cuantos, pero de todos ellos has aprendido. ¿Nos podrías decir cuál ha sido el mayor fracaso y si puede ser alguno que no hayas contado nunca en público? Primero, lo que voy a contaros se lo he contado a mucha gente. No soy de los de guardar secretos, no me cuesta nada, no tengo secretos, digamos, en el mundo empresarial. Los otros me los callaré, ¿vale? Pero en lo más duro es cuando me echaron de mi agencia, que yo fundé con otros socios a principios de los 2000, y en el 2012, 13 o 15, ya ni me acuerdo, fíjate, no quiero ni acordarme de la fecha. ¿Qué agencia era? Mis socios me echaron. La agencia se llamaba Quintim cuando empezó. Una mezcla de Quin en catalán, Team en inglés, ¿no? El Vaya Equipo. Yo era socio fundador, trabajé mucho tiempo como freelance dentro de la agencia, llevando proyectos. En un momento dado, al principio de la crisis, el director general dimitió, me pidieron que la dirigiera yo, un ingeniero a dirigir una agencia, es lo peor que puede pasar. Lo que ocurrió es que durante la crisis batimos récord de beneficios 3 años seguidos. No hay como poner un ingeniero a dirigir una agencia, a lo mejor la creatividad bajó, pero después tuvimos ciertas discusiones, me tocó sufrir mucho, despedir gente, y cuando quise recuperar beneficios para el equipo y demás, tuvimos discusiones con el resto de socios, y cometí el error de dimitir, y aprovecharon para aceptarlo y echarme. Entonces, evidentemente es un momento duro, que tus socios con los que llevas trabajando más de 10 años, con los que has vivido y sufrido, de algún modo te pelees con ellos y te echen cada cual con su... Bueno, cada cual tiene su historia, ¿eh? Y te echen de tu empresa, chungo. ¿Cuáles dirías que son las tendencias que estás viendo en 2025 que están marcando el futuro emprendimiento tanto de España y Europa? Y si crees que hay algún sector que está despegando con fuerza. A ver, ya está despegando el de la inteligencia artificial, no hace falta ser un gurú para hablar de ese sector. A ver, hay una tendencia que llevo años viendo, que es que los emprendedores vienen más preparados.
¿vale? Hace 12, 13, cuando empezábamos, realmente nos necesitaban, ¿no? Cada vez más preparados y ahora necesitan más al ecosistema en sí, en general, ¿no? Entender que hay un ecosistema. Y también que creo que deberíamos empezar, y esto no es una tendencia, ojalá sea una tendencia, a entender que no todos los emprendimientos han de ser startups, que se puede emprender en crear empresas más convencionales, que el ecosistema económico las necesita. Entonces, tendencias tecnológicas, la IA, ¿vale? Y yo no te hablaría de ninguna más en general. Justo te iba a preguntar por esto, porque hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, el blockchain, como tecnologías emergentes, y también te iba a preguntar sobre los valores, la sostenibilidad, valores sobre todo a nivel de, pues, de fomentar pues, un impacto social en la sociedad en relación a la empresa. A día de hoy, ¿cuáles crees que son las tecnologías y/o los valores que no son opcionales en una startup o en una empresa? Es que hay de todo. Hacer bien en recordarme que existe la parte de sostenibilidad o la parte de impacto, porque hay muchos buenos emprendedores emprendiendo en esa zona, ¿no? El tema es que tiene más problemas emprender con criterios de impacto o sostenibilidad que otros conceptos. Y de hecho, algo que se ha notado en el mundo emprendedor es que cada vez el emprendedor emprende con unos criterios más de voy a buscar el éxito, ¿sabes? Yo cuando monté mi empresa, montaba una empresa que no pensaba que la fueran a heredar mis hijos, pero era mi empresa. Y la vendí porque me vinieron a comprarme al cabo de 3 años. Ahora mismo, el que entra en el ecosistema emprendedor ya sabe cuál es la trayectoria. Aceleradoras, fondos, tal, perder el control de la empresa. Y esa parte a mí no me acaba de gustar. Entonces, en el mundo... Pero es así, o sea, yo no me acaba de gustar porque es la que hay y yo he colaborado junto con el resto del ecosistema en crear ese ecosistema. O sea, que soy culpable también, ¿no? Pero entramos en el mundo del impacto, que es distinto, porque requiere fondos especializados menos especulativos, hay unos criterios que son más que el puro rendimiento económico a corto plazo, y es verdad que empieza a haber cosas interesantes ahí, pero necesitan de un apoyo externo especializado. Por ejemplo, estamos dirigiendo un programa de aceleración que financia la Fundación Celnex, que va dirigido solo a startups de impacto. Y llevamos 4 años, han pasado ya 20 startups, y diría que de ellas, invertibles en los conceptos normales o en los términos normales del ecosistema, 4 o 5 de las 20. Las otras necesitan esas ayudas. Y ese es el problema del emprendimiento de impacto. ¿Y qué rol juegan los hubs como Attico Lab a la hora de generar nuevas startups? A ver, creo que son muy importantes, sobre todo para el emprendedor novato. Es muy complicado el ecosistema que hemos montado. Yo cuando doy charlas en universidades y explico sencillamente cómo se financian las startups, lo que todos tenemos tan claro de las rondas, a la gente se le abren los ojos porque no lo entienden, ¿vale? Entonces, el emprendedor novato necesita que les ayudemos. Entonces, iniciativas como una aceleradora, como puede ser Attico Lab, o como es Seed Rocket, o como otras, y mentores que ayuden son básicas. Ahora, que ya ha aprendido varias veces, o el que ya tiene ese conocimiento en su entorno, en su equipo, tampoco nos necesita tanto. Sin ecosistema no hay startups. Y es lo que a veces les cuesta más entender. Hacer una startup sin tener los recursos para meterte en el ecosistema y usarlo es casi una condena de fracaso hoy en día. Y bajándolo a algún caso de alguna startup que te haya sorprendido recientemente, ya sea por su impacto, su evolución o el resultado que han obtenido. Me hace mucha gracia lo que te voy a decir, porque yo estoy muy sorprendido con Tatux. Ah, vale, sí. ¿Conocéis Tatux? Sí, yo en Attico Lab y por lo tanto es uno de mis niños mimados, entre comillas, ¿no? Es espectacular cómo un pivote, aprovechar la tendencia de mercado, crear un buen producto, puede llevar a hacer un muy buen negocio de un producto tan extraño como el mundo del tatuaje. Como incluso ese mundo, que es un mundo subterráneo, ¿no? Aunque hoy en día todos van tatuados, te permite crear una startup de verdad y hacer un proyecto chulo. Si me preguntas una que me ha impresionado, esta ahora mismo. Aquí en No Surrender, en nuestro podcast, hemos invitado a muchas personas que nos hablan de los errores que cometen muchos fundadores a la hora de buscar financiación. Una de las cuestiones que nos comentaban es que muchas empresas no saben crecer o tienen, a veces pues, no saben gestionar bien esa inversión. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el mayor error que comete un fundador a la hora de buscar financiación? El mayor y más habitual, que no tendría por qué coincidir, ignorar el concepto de MVP. O sea, no ser consciente. Mira, que una startup por concepto es disruptiva. Si no es disruptiva, no es startup. Y por concepto quiere crecer exponencialmente. Entonces, ¿qué puede salir mal si es disruptiva, quiere crecer y eres novato? Todo va a salir mal. Entonces, la única manera de solventarlo, que no de evitarlo, no lo puedes evitar, vas a cometer errores,
es partir de un mínimo producto viable, preguntarle a tus clientes, moverlo. Entonces muchos emprendedores se van a por su idea, ya tienen claro lo que quieren hacer y no le preguntan a nadie. Es más, algunos ni miran la competencia para comprobar si su idea ya la ha hecho alguien o hace algo parecido. Entonces, el no ser consciente de que hay que hacer el mínimo producto viable es un error súper habitual y es carísimo ese error. En cambio, en Barcelona Finance Hub sí que está siendo todo un éxito. Corrígeme si me equivoco, Quino, pero en 2024 ha cerrado con más de 3.000 miembros activos. ¿Qué crees que lo ha convertido en un referente tan rápido, incluso a nivel internacional? Te corrijo, han sido unos 4.000, ¿vale? Unos 4.000 creo, ¿no? Porque, mira, nació, es que empezamos a operar en septiembre del 24. De septiembre del 24 a primer trimestre del 25, o sea, 6 meses, hemos hecho más de 100 eventos y actividades y han pasado esas 4.000 personas, ¿vale? Más o menos, ¿no? Miembros que han firmado como miembros, tenemos unos 200 y partners como una docena. Para mí en 6 meses es un exitazo. Está lejos de los objetivos todavía, ¿eh? Yo quiero llegar a los 600 miembros, a la 50 de partners y mantener este ritmo de 150, 200 actividades al año. Es el objetivo del Hub. Quino, has pasado por diferentes proyectos. Me imagino que, como nos has comentado, pues habrás fracasado en algunos. Aquí en el podcast de No Surrender nos gusta mucho enfatizar pues, esa gestión emocional o cómo uno tiene que gestionar el fracaso. En tu caso, ¿cómo has vivido aquellos fracasos? ¿Cómo los has gestionado tanto personal como profesionalmente? Es una pregunta difícil. Es que he fracasado mucho. Entonces, y cada fracaso es distinto. Aquí dicen, es que cada fracaso aprendes. Mira, es una mentira. Primero, hay 1000 maneras distintas de fracasar, por lo tanto, haber fracasado de una manera no garantiza no fracasar a la siguiente. Y segunda, somos hombres capaces de fracasar 2 veces con la misma piedra, ¿no? O sea, entonces, el tema es no flagelarte. No flagelarte, echártelo a la espalda y seguir adelante. Es que es la única manera, ¿eh? No sabría decirte cómo los he gestionado. Cada uno ha sido distinto, ¿no? Intentar aprender, pero insisto, es que además si me preguntas qué has aprendido, he aprendido 1000 cosas, pero que alguna la he olvidado al día siguiente y he vuelto a cometer el error, ¿no? Debe ser que yo soy muy inútil también, ¿no? Pero creo que el tema es darle la mínima importancia posible al fracaso, de verdad, ¿eh? Y ojalá hagamos lo mismo con el éxito, porque es la mejor manera de soportar emocionalmente las montañas rusas, que es emprender. O sea, es intentar minimizar las emociones. A lo mejor os sorprende lo que os digo, pero es lo mejor. No digo que no hay que celebrar los éxitos, pero que no se te suban. Y para todos aquellos que están pensando en lanzar una startup en 2025, ¿por dónde les dirías que deberían empezar? Por buscar ayuda. De verdad, es lo que creo que es más importante. El ecosistema emprendedor es complejo. Lo primero es buscar ayuda. Buscar gente que ha pasado por ahí antes que tú y que te ayude en 1000 cosas que no sabes que no sabes. Y como otro consejo, ¿cuál dirías que es el mejor momento o cómo ves que es el momento para buscar inversión y cuándo no? Mira, ayer estuve en una charla para emprendedores y les di un consejo, no va a la línea de lo que dices, pero es no crees una startup B2C, ¿vale? Porque es la más jodida de financiar, ¿vale? Es muy complejo, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, tengo mi idea, es un producto que amo a un cliente final, le digo, ¿de verdad? ¿No has pensado en subir al Everest en bañador? Es más fácil, ¿vale? No. Entonces, el consejo es pensar muy bien en el negocio que hay detrás de la startup. Sin negocio, no va a haber inversión. O sea, es que dinero hay ahora mismo, ¿eh? Estamos en un momento muy bueno. Hay dinero. Pero los inversores, en general, por mucho que hablemos de capital riesgo, son aversos al riesgo, ¿vale? Es una contradicción. Y solo quieren invertir en startups con modelos de tracción claros, etcétera, ¿no? Entonces necesitas tener claro cómo vas a ganar dinero. Entonces, ¿a quién le interesa la frase who cares? ¿A quién le interesa lo que estás haciendo y si va a poner dinero en ello, ¿no? Y luego ya vendrá el inversor. Pero primero has de pensar en un negocio viable, aunque sea a medio plazo. Ese es el consejo. Y en relación al futuro del Barcelona Finance Hub, ¿cuál dirías que son aquellos grandes retos para que se consiga consolidar como un líder en la innovación financiera? El primero es justo lo que acabas de decir. El primero es que el ecosistema catalán y también español financiero lo considere el centro de relación, el centro donde han de pasar las cosas. Y ese es el primer reto, ser el centro del ecosistema catalán y español. Y el segundo es internacionalizar. O sea, que la gente de fuera sepa que aquí hay un centro de innovación en finanzas. Mira, Barcelona no es un centro financiero y no lo va a ser. Pero sí podemos conseguir que sea un centro de innovación financiera. Porque Barcelona sí es un centro de innovación y de emprendimiento. Vamos a ver si apalancamos ambas cosas. Y ese es el reto. ¿Y cómo lo haréis para atraer este talento a Barcelona? Como te decía, la primera fase es ser un centro aquí en Cataluña y en España.
Ahora, para ir al extranjero lo que tendremos que hacer es crear actividades que puedan atraer a ese ecosistema internacional, ¿no? En principio nuestro objetivo sería ser un centro de innovación sur de Europa. No vamos a desplazar a Londres, yo lo siento, es lo que hay, ¿no? Pero sí podemos estar en contacto con otros centros de innovación financiera que hay en Europa para intentar hacer actividades conjuntas, llegar a ellos. ¿Y qué me gustaría? Pues oye, tener algún momento una pitch competition de startups europeas, financieras, por ejemplo, ¿no? Con premios importantes, etcétera. O sea, hay que llegar a estos centros y poder hacer cosas con ellos. Esta sería un poco la estrategia. Pero ha de ser un segundo paso. ¿Cuáles dirías que han sido las acciones que más han destacado en Ático Lab? Mira, Ático Lab, como os he dicho al principio, es la iniciativa de apoyo al emprendimiento de Ático. Ático es quien está gestionando el Barcelona Finance Hub, que por un lado es un coworking más de los que tenemos en Ático, verticalizado solo para finance, pero por otro lado es un centro de innovación y actividades. Y esa parte la lleva Ático Lab. Entonces Ático Lab tiene el doble gorro. Hacemos actividades para el ecosistema emprendedor en general y para el sistema emprendedor financiero en el hub, ¿no? Digamos que es el trabajo de Ático Lab. Y en ambos casos creemos que el centro son las actividades, precisamente el proponer al ecosistema cosas que le permitan interactuar. Y la interactuación se consigue tanto en mesas redondas, como en pitch competitions, como en speed dating, o en pequeños eventos, petit comité, donde juntas a 15 personas de un ecosistema a hablar. Hemos hecho eventos, por ejemplo, juntando a directores de innovación de banca, juntando a fondos de inversión, ¿vale? Entonces, en el mundo Finance Hub, lo que estamos haciendo es verticalizar cosas que ya hace Ático Lab. Y en ambos casos, repito, es lo mismo, buscar eventos que generen interacción. Y luego hay una parte de formación y ayuda al emprendimiento, que son los programas de aceleración. De momento en el Hub no hemos lanzado ninguno todavía, y os diré por qué. Y en Ático hacemos 2 programas propios cada año, más los que hacemos financiados por corporaciones, ¿vale? ¿Por qué en el Hub no hemos empezado? Porque estoy buscando que me ayude el ecosistema. O sea, tiene un coste hacer un programa de aceleración, ¿no? Mensaje. Claro, es verdad. Entonces, ¿qué quiero? Y me ha sorprendido que me esté costando tanto. Que el ecosistema financiero me ayude a hacer programas de aceleración, ya sea finance en general o verticalizado sector legal, os lo suelto aquí por si queréis, ¿no? O verticalizado sector banca, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito sponsors, entidades que aporten, porque tiene un coste hacer un programa de aceleración. Y lo que no vamos a hacer, porque nunca estuvo en el plan, es que el coworking financie la actividad de innovación. Son negocios distintos, ¿vale? El coworking está para generar este espacio y que pasen cosas, pero las cosas han de ser autosostenibles. No funciona si no es sostenible de por sí. Kino, como bien comentábamos, hay muchas aceleradoras. ¿Qué crees que hace Ático Lab para diferenciarse del resto? Es que todas son distintas, ¿eh? Y casi todas son muy buenas. Pero yo, está muy feo que lo diga, creo que tenemos el mejor programa de aceleración del panorama español, del ecosistema español, porque es muy personalizado. Empezamos cogiendo baches de 5, 6, 8 startups, ¿no? Y ahora cogemos 3, 4, y de hecho hacemos los batches solo para poder decir, hoy empieza tal programa. Pero la idea es que estamos todo el año haciendo scouting para coger las startups y hacer un programa personalizado para cada una. O sea, hacemos unos objetivos, trabajamos con OKRs, le ponemos un plan que va a durar 6, 8 meses. El propio emprendedor escoge sus mentores, escoge sus objetivos, y durante 6, 8 meses lo que hacemos es seguirle, acompañarle cada semana, cada 15 días, reunión con el director del programa, reunión con los mentores y seguimiento de los objetivos y de los pivotes, porque los objetivos cambian durante el programa siempre, ¿no? Entonces nos gusta hablar de la personalización de la experiencia de la aceleración, y creo que es lo que más lo diferencia. Luego, que como aceleradora acabamos quedándonos equity, y por lo tanto seguiremos con la startup toda la vida, hasta que salgamos todos, ¿no? Y creo que es importante esta idea de acompañarnos hasta el final. Piensa que también trabajamos con aceleradoras corporativas, llevamos programas para varias empresas y tienen esta diferencia, ¿no? El programa de algún modo acaba, mientras que nosotros queremos ser partners hasta el final y hacer un programa totalmente a medida. Para mí esta es la principal diferencia. Te diría que además le damos mucho cariño, pero supongo que eso lo dicen todos. Ya nos gustaría que nos contaras sobre la reciente plataforma que habéis lanzado en Ático, que es una plataforma de Equity Growth Funding. ¿Cómo sucedió y cómo está yendo hasta ahora? Hay varias, y de hecho en el panorama inversor hay quien desprestigia un poco lo que es el equity crowdfunding, ¿no? Porque al final es acabar metiendo en tu cap table 200 emprendedores, o 200 inversores, perdón. Pero lo hemos hecho porque somos Ático. Y Ático se ha distinguido siempre por su trabajo de comunidad, ¿no? Ático es un coworking raro, ¿vale? Tenemos 10 coworkings en Barcelona, Madrid, Valencia, estamos creciendo, pero desde siempre él ha sido la comunidad. Y por eso creamos Ático Lab también, ¿no? Entonces, el trabajar con el ecosistema.
Y hemos pensado que una manera más de ayudar al ecosistema era montar una plataforma de financiación, muy orientada a nuestra comunidad también. Y de hecho nuestro lema es invierte con Ático, porque Ático va a invertir en cada oportunidad que saquemos a la plataforma. Entonces creemos que había sitio para una plataforma de equity crowdfunding que fuera distinta en este aspecto. ¿Vale? Hay varias, oye, todas muy buenas también, no se las voy a criticar, pero la nuestra va a ser la de Ático y la que te invita a invertir con Ático en iniciativas del ecosistema emprendedor. Y creemos que puede ser muy especial. Y ya para ir terminando, Quino, si tuvieras que lanzar un mensaje a Quino Fernández de 25 años, ¿qué le dirías? Mira, justo los consejos que estoy dando ahora. Busca más ayuda, aprende más. Por ejemplo, yo personalmente he despreciado mucho la formación reglada. Yo he ido más a autoformarme, ¿no? Y a veces pienso, ostras, cuando dirigía la agencia le pagó másters a un montón de empleados. ¿Por qué no hice yo un máster del IES, ¿no? ¿Por qué he despreciado tanto? Entonces, la formación es algo que ahora le diría al Quino de 25 años, cada año haz algo, fórmate en algo, ¿no? Esa es la principal. Y busca ayuda, no eres tan listo. Probablemente es lo primero que le diría al Quino de 25 años, no eres tan listo, busca ayuda. Hay una cosa que me encantaría, que es volver a mi origen como programador, y decir, me gustaría volver a programar. Y son de esas cosas que tengo guardadas para cuando, bueno, no voy a jubilar nunca, pero si me jubilara, me gustaría hacer. ¿Crees que hay que estudiar por estudiar o siempre hay que enfocarse en un camino concreto? No sabría qué decirte. Yo, como toda mi vida, mi trabajo ha sido mi hobby, cuando yo pienso en que debería haber estudiado más, siempre pienso en el mundo laboral. Pero que laboral puede ser haber entendido más lo que era blockchain en su momento, ¿no? Haber formado con un máster, un programa de estos de máster, o siempre pensando alrededor de eso. Nunca he pensado en decir, oye, voy a aprender a hacer macramé, por ejemplo, o jardinería, ¿no? Pero porque para mí el trabajo, de hecho, siempre ha sido un hobby. Es una putada eso, ¿eh? Nos quedamos con esa frase, el trabajo para ti es un hobby, yo creo que es fundamental para que al menos uno, ya que el trabajo, estos emprendimientos requieren una implicación absoluta, que al menos lo disfrutes. Mira, pues importante. Si estás sufriendo cuando emprendes, déjalo. Hay momentos de sufrir, pero has de disfrutar, tú has de sentirte muy bien con lo que haces, que es una putada porque después no desconectas, porque dedicas todas sus horas con la implicación que tiene familiar, con amigos, pero es que si no, no compensa el emprender, de verdad, no compensa. Hay que saber decir que no, también muchas veces que cuesta. No, hay que saber decir que no, pero insisto, si no disfrutas, no lo hagas. No lo hagas. Es muy jodido emprender. Pues hasta aquí el episodio de hoy, Quino Fernández. La verdad que ha sido un lujo tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Nosotros también, Quino. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que hemos terminado el podcast por todo lo alto, así que te agradecemos mucho también el tono cercano en el que has comunicado tus ideas. Y agradecemos a todos aquellos espectadores que están con nosotros cada 2 semanas. Suscribiros al canal, dejad comentarios, seguidnos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.